Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban también saludos de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Johanna Gabriela. En esta noche leemos en San Juan capítulo 8, versos 31 en adelante, 31 al 36, donde dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestro tema es: la verdadera libertad la da Jesucristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La verdadera libertad la da Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, que así como fue enviado Moisés para la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios que estaban en el Egipto espiritual del diablo, o sea, en el reino de las tinieblas del diablo, bajo el dominio del faraón, el diablo. El faraón de Egipto y su imperio tipificaba al diablo y su imperio. Y el pueblo hebreo, el Israel terrenal, tipifica, representa al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Los hebreos tipificaban a los hijos e hijas de Dios del cielo, los cuales, conforme a la promesa divina, serían libertados del reino de las tinieblas, del reino del diablo. Por eso podemos ver que en el Israel terrenal se reflejó todo lo que Dios haría con el Israel celestial, con los hijos e hijas de Dios pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo. Por consiguiente, aquel éxodo tipificaba el éxodo que Cristo, el Hijo de Dios, llevaría a cabo, en donde libertaría a todos los hijos e hijas de Dios del reino de las tinieblas y los colocaría Cristo en su reino, que es el reino de luz, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora, Cristo, la luz del mundo, es el único que puede libertar al ser humano del reino de las tinieblas, porque la luz es lo que quita las tinieblas y liberta a la persona de las tinieblas, porque cuando la persona viene a la luz, fue librado de las tinieblas, de la oscuridad. Y ahora,
Cristo, siendo la luz del mundo, es nuestro libertador. Nos liberta del diablo y del reino del diablo, que es el reino de las tinieblas. Porque el diablo es el príncipe de las tinieblas. Pero Cristo es el príncipe de la luz. Porque Cristo es la luz del mundo. Y dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, no andará en el reino de las tinieblas, sino que andará en el reino de luz, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora veamos lo que nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 10 en adelante. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por eso nos liberta del reino de las tinieblas y nos coloca en el reino de luz. Porque en el reino de las tinieblas nosotros no tenemos ninguna herencia. Nuestra herencia es en el reino de luz de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús en el reino de luz. Ahí es donde está nuestra herencia. Por eso, en el reino de las tinieblas que está gobernando la humanidad, vean, somos personas sencillas, pero en el reino de Cristo somos reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ahí es donde está nuestra herencia, en el reino de luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora, esto ha sido un segundo éxodo, no para el Israel terrenal, sino para el Israel celestial, que se encontraba en medio del imperio del maligno del diablo, así como el pueblo hebreo se encontraba en medio del imperio del faraón allá en Egipto. Y ahora hemos sido sacados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, donde está nuestra herencia con Jesucristo, nuestro Salvador. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el reino de las tinieblas no tenemos redención. En el reino de las tinieblas no tenemos perdón. Pero en el reino de Cristo, con Cristo, tenemos redención por medio de la sangre de Cristo y tenemos el perdón de los pecados por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, que perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre preciosa. Vean tantas bendiciones que hay en el reino de Cristo y todo el tiempo que perdimos fuera del reino de Cristo, lo cual lamentamos mucho de haber perdido todo ese tiempo en el reino de las tinieblas, donde ni teníamos redención, ni teníamos perdón de pecados, ni tampoco herencia, porque nuestra herencia está ¿dónde? En el reino de Cristo, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en el reino de luz donde está nuestra herencia, para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora, para eso hemos sido colocados en el reino de luz. Y ahora sigue diciendo, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito, el primero. Y nosotros somos la continuación. Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos e hijas de Dios. Pero Él es el primogénito, el primero. De Él surgimos nosotros como hijos e hijas de Dios. Por medio de Cristo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
O sea que nadie tiene nada, todo lo tiene Jesucristo, porque por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dios, por medio de Jesucristo, el ángel del pacto, creó todas las cosas para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto en Él habitaba toda la plenitud de Dios, en Él estaba todo Dios completo. En Cristo estaba Dios completo. Por lo tanto, en Cristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaba todo. Por eso Cristo decía: el Padre que mora en mí. Y cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? En Jesús también. ¿Dónde? En el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, todo estaba en el Hijo de Dios y permanece en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él es la plenitud de la divinidad corporalmente manifestada. Y ahora sigue diciendo: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, el cual nos ha libertado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y nos ha colocado en el reino de Jesucristo nuestro Salvador, que es el reino de Dios. Y ahora, ¿quién ha hecho eso? Jesucristo, porque Jesucristo es el que verdaderamente liberta al ser humano. La verdadera libertad la da Jesucristo, no hay otro que la pueda dar. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del diablo y del reino del diablo y del reino de las tinieblas, y colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, que es el reino de luz. Cristo es la luz del mundo. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, para caminar en el reino de luz, con la luz de Cristo, todos los días de nuestra vida terrenal, y luego por toda la eternidad. Ahora, veamos lo que nos dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, pues es Padre. Por eso dice: el cual clama Abba, Padre. O sea, el cual clama Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios, por medio de Cristo. Y ahora, Cristo ha llevado a cabo la liberación espiritual y nos ha dado el espíritu de adopción. Por eso ha producido, por medio de darnos el Espíritu Santo al creer en Cristo como nuestro Salvador, recibiéndolo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre. Luego Él nos ha dado su Espíritu Santo, al Espíritu de adopción.
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Cristo, el espíritu de adopción, el espíritu de hijos e hijas de Dios. Ahora, cuando nacimos en la tierra por medio de nuestras madres terrenales, recibimos un cuerpo del mundo terrenal, mortal, corruptible y temporal. Y recibimos un espíritu del mundo que entró a ese cuerpecito cuando nació. Pero por medio del nuevo nacimiento recibimos el espíritu del cielo, el espíritu de Dios, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y ya, la liberación espiritual, Cristo la ha realizado. Y a medida que cada persona recibe a Cristo como su Salvador, se materializa en la persona esta liberación. Ese segundo éxodo se materializa en la persona y la persona llega a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y entra así al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pero nos falta la liberación física, que será la transformación de nuestros cuerpos, y para los muertos en Cristo, la resurrección de ellos en cuerpos glorificados. Y eso es el tercer éxodo, en donde Cristo realizará esa liberación. Pues fue Cristo el que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés, porque Cristo es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en el Espíritu Santo libertó al pueblo hebreo en el primer éxodo, y es el mismo que ha libertado al Israel celestial en el segundo éxodo, y es el mismo que libertará al Israel celestial en el tercer éxodo, y nos dará el cuerpo físico glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa será la liberación física, en donde ya nuestro cuerpo no pertenecerá a esta dimensión terrenal, no pertenecerá a la clase de cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino que pertenecerá al cielo, un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, interdimensional, que podrá ir a cualquier dimensión, como lo hacía Jesucristo cuando Él, luego que resucitó, entró a donde estaban los discípulos reunidos, volviendo a los hebreos, a los judíos, estaban con las puertas cerradas, y Cristo no necesitó ni tocar la puerta, ni que le abrieran la puerta. Él entró y le apareció a ellos. ¿Cómo hizo? Pues de una dimensión invisible fue caminando y entró dentro de la casa donde estaban reunidos, y allí pasó a la dimensión física y se dejó ver. Y después que estuvo con ellos hablando, y estuvo con ellos hablando desde el reino de Dios, luego se desapareció. Por eso ellos decían, es un espíritu, porque solamente un espíritu puede hacer estas cosas. Pero ellos no comprendían el misterio del cuerpo glorificado, el cual no tiene limitaciones y es palpable, es tangible y puede comer. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene, cuerpo glorificado desde que Él resucitó. Esa es la clase de cuerpo que tendrá todo creyente en Cristo cuando reciba la adopción física. Ahora, con la adopción espiritual, hemos recibido la clase de cuerpo espiritual que Jesucristo tiene, que es el cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión. En esa clase de cuerpo Él estuvo libertando al pueblo hebreo. En esa misma clase de cuerpo angelical fue que Dios, por medio de Jesucristo, en quien estaba en toda su plenitud, aún estando en ese cuerpo angelical Cristo, por medio de Jesucristo Dios creó los cielos y la tierra, y los creó por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y ahora, la nueva creación de la nueva raza es realizada por Dios a través de Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y ahora podemos ver que la verdadera libertad la da Jesucristo nuestro Salvador. La dio al pueblo hebreo libertándolos de la esclavitud en Egipto, la ha dado allá en el primer éxodo, la dio en el segundo éxodo, llevando a cabo una liberación espiritual
y llevándonos a la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, y la dará físicamente, resucitando a los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y transformándonos a nosotros en este tiempo final, y dándonos el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y interdimensional. Esa es la clase de cuerpo más importante que hay, porque ese cuerpo tiene todas las facilidades del cuerpo angelical y tiene todas las facilidades de un cuerpo físico y a través del cual puede comer, hablar, ser tangible y todas estas cosas, y puede viajar no solamente en esta dimensión terrenal, sino en las demás dimensiones que son invisibles para el ser humano. Hay cuerpo espiritual, hay cuerpo físico, mortal, corruptible, temporal, y hay cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Con la adopción espiritual recibimos el cuerpo angelical igual al cuerpo angelical de Cristo. Esto es para toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, ha arrepentido de sus pecados, y Cristo le ha dado su Espíritu Santo y ha obtenido el nuevo nacimiento y ha obtenido un cuerpo angelical. Y para este tiempo final, en adición de esa adopción espiritual, pues ya tenemos la adopción espiritual y tenemos el espíritu de adopción. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el sello del Dios vivo, para el día de la redención, para el día en que Cristo realizará la redención física, que es la transformación de nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Esa es la adopción física. La adopción espiritual es el bautismo del Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical teofánico igual al cuerpo angelical de Cristo. Y por consiguiente hemos obtenido el nuevo nacimiento. Siempre que hay un nacimiento, un cuerpo tiene que haber nacido. Usted no puede decir que en su familia, en su hogar, hubo un nacimiento, si usted no puede ver o mostrar un cuerpo que haya nacido. Y así es en la familia de Dios. Con el nuevo nacimiento hemos obtenido un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, perteneciente al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Y tendremos un cuerpo físico que Él ha prometido. Esto será la adopción física, en donde el mismo Jesucristo llevará a cabo esa liberación física, porque Él es nuestro libertador. Ahora, la verdadera libertad, ¿quién es el que la da? Jesucristo, nuestro libertador, nuestro amado Salvador. Y ahora estamos esperando, en adición a la adopción espiritual que Él nos ha dado, estamos esperando la adopción física, por la cual clama toda la creación. En Romanos capítulo 8 nos habla San Pablo acerca de este misterio de la adopción, y dice, capítulo 8, verso 9 en adelante, dice, tenemos que comenzar un poquito antes, verso 5, capítulo 8, verso 5 de Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados, o sea, tengamos el cuerpo físico glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si vivir en estos cuerpos es bueno, ¿cómo será en un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado? No habrá comparación. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos glorificados, en cuerpos inmortales, es la manifestación que toda la creación espera y está clamando a Dios por esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos inmortales. Porque el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y ahora está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo en el donde Dios nos dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces seremos inmortales físicamente también. Ya somos inmortales espiritualmente porque hemos recibido a Cristo y hemos recibido vida eterna. Pero nos falta recibir la inmortalidad física. Y eso será en un cuerpo inmortal. Porque este que tenemos no es inmortal. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, se requiere una transformación. Se requiere una transformación para que podamos recibir un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y para cuándo está prometido ese cuerpo nuevo? Para los muertos en Cristo. Cristo dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Para todos los creyentes en Cristo que han partido, para el día postrero será la resurrección en cuerpos eternos, por lo tanto será la adopción física, y por lo tanto será la redención física, la redención del cuerpo. Eso está en San Juan capítulo 6, versos 39 al 58, en donde encontramos 4 lugares donde Cristo dice para los creyentes en Él, y yo les resucitaré en el día postrero. También encontramos que Marta, cuando Cristo estuvo frente a la tumba de Cristo, Cristo dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día posterior. Ella ya tenía la enseñanza de la resurrección para el día posterior de los creyentes en Cristo que habrían de morir en sus diferentes etapas o edades en las cuales ellos vivirían. Pero Cristo, por cuanto iba a representar, a tipificar la resurrección de los creyentes en él, la iba a representar en Lázaro, resucitándolo de entre los muertos, Cristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y ahora, para todos los creyentes en Cristo, es la promesa de la resurrección. Si mueren físicamente, habrá una resurrección en cuerpos físicos glorificados y eternos como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Pero si permanecemos vivos hasta la resurrección de los muertos en Cristo, la promesa es que seremos transformados. ¿Y qué señal estará siendo manifestada para el tiempo en que Cristo ha de resucitar a los creyentes que han partido y ha de transformar a los que estamos vivos? Vamos a ver cuál es la señal más clara. Alrededor de esta señal hay otras señales que están ligadas a esta señal. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y adelante dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, porque para el creyente la muerte, Cristo la llama dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, la señal del tiempo en que Cristo va a resucitar a los muertos creyentes en él y a transformar a los que están vivos, será la trompeta final. En el tiempo en que la trompeta final esté sonando, ese es el tiempo en que Cristo completará su iglesia y resucitará a los creyentes que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos. Ahora, ¿por cuánto tiempo sonará la trompeta final? Hasta que haya sido juntado hasta el último escogido de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la trompeta final es la misma gran voz de trompeta con la cual Cristo envía a sus ángeles para llevar y juntar a todos los escogidos de Dios. Es la gran voz de trompeta de la predicación del Evangelio, con el cual son llamados y juntados los escogidos de Dios del día postrero. Y ahora, esa voz de Cristo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, aparece para el tiempo final, para el día del Señor, como una gran voz de trompeta, pero es la voz de Cristo nuestro Salvador. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11 dice Juan el apóstol, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo en el día del Señor. El día del Señor, por cuanto un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice 2 de Pedro capítulo 13 verso 8 y el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. El día del Señor para los creyentes en Cristo y para Dios es el milenio postrero, que es el séptimo milenio. El día postrero en el cual Cristo resucitará a los creyentes que han partido y transformará a los creyentes que estarán vivos en ese tiempo en donde Cristo
llevará a cabo la obra de reclamo. Y ahora hemos visto cuál es el día del Señor. Es el séptimo milenio para los seres humanos. Los días postreros para los seres humanos delante de Dios, los días postreros para los seres humanos son los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Cuando comprendemos este misterio de lo que son los días postreros, entonces comprenderemos las palabras de los apóstoles San Pablo y San Pedro, cuando ellos dicen que aquellos días en los cuales ellos estaban viviendo eran los días postreros. Vean, por ejemplo, San Pablo hablando acerca de aquellos días en donde Cristo tuvo su ministerio, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora, Dios habló por medio de quién? A los padres, a los hebreos, por medio de los profetas. Y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y ya han transcurrido alrededor de 2000 años de Cristo hacia acá. Y sería que Pablo se equivocó al decir que aquellos eran los días postreros. No se equivocó. Es que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Y Cristo tuvo su ministerio en el quinto milenio, que es el primero de los días postreros delante de Dios. Ahora vean a San Pablo, Pedro también, a San Pedro diciendo que aquellos días eran los días postreros. El día de Pentecostés, cuando San Pedro predicó su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, pues ese fue el día en que vino el Espíritu Santo sobre 120 creyentes que estaban allí en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo dada por Jesucristo a ellos. Muchas personas, al ver a los creyentes en Cristo llenos del Espíritu Santo, pensaban que estaban borrachos, porque no comprendían ese misterio de la venida del Espíritu Santo a los creyentes allí, que eran los creyentes en Cristo, los cuales habían recibido esa promesa de parte de Dios, de que recibirían el Espíritu Santo. Juan el Bautista mismo predicando dijo, cuando señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dijo, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y Juan dio testimonio de que Jesucristo era esa persona que vendría después de él, y les dijo, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, para los creyentes en Cristo sería la promesa del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y ahora, vean, aquí el día de Pentecostés, cuando estaban todos llenos del Espíritu Santo, y hubo muchas personas allí presentes viendo lo que estaba sucediendo, porque era un día muy importante allí en Jerusalén, en donde habían venido muchas personas creyentes en Dios, habían venido de diferentes países, eran hebreos y otros eran convertidos al judaísmo. Ahora vean, el capítulo 12, verso 14 en adelante del libro de los Hechos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, para cuando Dios prometió el bautismo del Espíritu Santo, para los postreros días. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí tenemos
a Pedro citando la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y Pedro mostrando que esa promesa Dios la estaba cumpliendo allí, en ese día. Comenzó a cumplir esa promesa derramando de su Espíritu Santo. Y esta promesa es cumplida para los creyentes ¿en quién? En Jesucristo nuestro Salvador, que es el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes en Cristo. Vean el capítulo 44 de Isaías, verso 3, dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ahora, por cuanto la generación de una persona son los hijos, todos los hijos, hijos de Dios por medio de Jesucristo, tienen la promesa de recibir el Espíritu Santo. Por eso Dios comenzó a derramar de su Espíritu Santo al día de Pentecostés y ha continuado derramando de su Espíritu Santo de ahí en adelante sobre todos los creyentes en Cristo, que lo reciben como su Salvador, arrepentidos de sus pecados, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, reconociendo el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Luego que una persona ha recibido a Cristo como su Salvador, lo próximo es ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto fue lo que enseñó Cristo a sus discípulos que proclamaran, que predicaran. En San Lucas capítulo 24 versos 46 en adelante dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora ven ustedes por qué los apóstoles, y luego de los apóstoles todos los ministros, los predicadores, han estado predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos ver por qué también San Pedro, el día de Pentecostés, en ese mismo mensaje que está ahí predicando, ya para ir finalizando su mensaje, dice en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 32 en adelante: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora, al nombre del Señor Jesús, al nombre Jesús, se le coloca Señor y luego Cristo. Y viene a ser Señor Jesucristo. Porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego de la persona recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, el próximo paso es ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que Cristo le dé su Espíritu Santo y obtenga así el nuevo nacimiento y sea colocado en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Obtenga el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que hubo un bautismo en donde 3,000 personas fueron bautizadas. Una buena cosecha para el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y siguió el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia, usando a Pedro y a los demás apóstoles, y seguía añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos, los cuales están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Vean en el verso 47 de ese mismo capítulo 2, dice, verso 46 al 47, dice: perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues los que han de ser salvos están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Vemos también en el capítulo 13 del libro de los Hechos lo que nos dice aquí. Aquí San Pablo, en el capítulo 13, versos 48 al 49, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Porque usted ha creído en nuestro amado Señor Jesucristo, lo ha recibido como su Salvador y ha sido bautizado en agua en su nombre, y Cristo le ha dado su Espíritu Santo a usted, porque usted está ordenado para vida eterna, y su nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y usted no sabía que usted era una persona ordenada para vida eterna. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También eso está en el capítulo 10 de San Juan. Y también él dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y ahora vean lo que él dice también. En el capítulo 10, verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Cristo es la puerta de las ovejas. Por lo tanto, para entrar al redil de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, hay que entrar por la puerta que es Cristo, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, y lavando nuestros pecados en su sangre, y siendo bautizados en agua en su nombre. Vean también en el capítulo 10 mismo, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil.
O sea que son gentiles. No son hebreos, sino gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oirán la voz de Cristo. Cristo en el Espíritu Santo está en medio de su iglesia de etapa en etapa, llamando y juntando sus ovejas. Fue Cristo en el Espíritu Santo a través de San Pedro, trayendo la palabra y así llamando a sus ovejas en aquel tiempo. Y llamó 3,000 ovejas allí, las cuales vinieron y fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego continuó Pedro en otras ocasiones predicando, y en otra ocasión, ¿cuántas fueron? Unas 5,000 personas en otra ocasión. Y así el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes son los que han de ser salvos? Las ovejas que el Padre le dio a Jesucristo para que les dé vida eterna. ¿Y dónde están estas ovejas? Estamos aquí. Las ovejas del día posterior del tiempo final, aquí estamos escuchando la voz de Cristo, el buen pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el mismo capítulo 10, verso 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ahora podemos ver la seguridad que tiene cada oveja de Dios dada a Cristo para que Cristo le dé vida eterna. Estamos en las manos de Jesucristo y nadie nos podrá arrebatar de las manos de Jesucristo. En el capítulo 11, verso 51 en adelante, cuando Caifás dijo que convenía que un hombre muriera por la nación y no que toda la nación se pereciera. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y Cristo está congregando en uno, en su cuerpo místico de creyentes, a todos los hijos e hijas de Dios que han estado dispersos, unos en una nación, otros en otra nación, y así por estilo, y de etapa en etapa durante estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido, Cristo ha estado juntando en uno, en el cuerpo místico de Cristo que es su iglesia, en su redil. Ha estado juntando a todos los hijos e hijas de Dios que el Padre le ha dado para que le dé vida eterna a cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y ahora hemos visto que es Jesucristo el que nos da la verdadera libertad y nos da vida eterna. No hay libertad ni vida eterna fuera de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra libertad espiritual la da Jesucristo nuestro Salvador, y nos libertará físicamente y nos dará el cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, y entonces estaremos libres físicamente también. Ya no estaremos sujetos a esta dimensión terrenal, ni estaremos sujetos a los trabajos terrenales, porque ya
estaremos en cuerpos glorificados para estar con Cristo en las labores que Él estará llevando a cabo, y estas labores las haremos estando en el cuerpo glorificado. Por eso hay cosas que todavía no podemos hacer hasta que tengamos el cuerpo físico glorificado. Por eso estamos en una escala o esfera espiritual, desde el día de Pentecostés hacia acá. Pero Cristo va a realizar el éxodo físico para los hijos y hijas de Dios, el éxodo en el cual seremos libertados físicamente y tendremos entonces el cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, estamos esperando nuestra liberación física. ¿Cómo? ¿Y de quién? Del único que da la verdadera libertad. Estamos esperando nuestra liberación física en el tercer éxodo de Jesucristo, nuestro Salvador. De Él es que esperamos nuestra liberación física, de Él es que esperamos nuestra transformación, de Él es que esperamos el cuerpo físico glorificado. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la trompeta final. Y la trompeta final es la predicación del Evangelio en este tiempo final. Ha estado predicándose el Evangelio de la Gracia durante 2000 años aproximadamente, que es la lluvia temprana que gira alrededor de la primera venida de Cristo, y para este tiempo final estaría cayendo la lluvia temprana y la lluvia tardía a la misma vez. Eso significa que estaría siendo predicado el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino a la misma vez. Y el único grupo que tendría esa bendición doble sería el grupo del día postrero, la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Y la lluvia tardía es la predicación del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo estaría recibiendo la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Y eso es la lluvia tardía cayendo sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, que es el tiempo de la cosecha. Porque es en el tiempo de la cosecha, que es el tiempo del verano, donde cae la lluvia tardía, para venir la cosecha del trigo, para venir la cosecha de los granos de trigo, que son los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el grano de trigo que fue sembrado en tierra para llevar mucho fruto, para llevar muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Por eso nació la iglesia de Jesucristo, que es el producto del grano de trigo de Cristo que fue sembrado en tierra. Y es en la planta de trigo, la iglesia de Jesucristo, que tienen que estar los granos de trigo en el día postrero para ser cosechados, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y esa liberación física que estamos esperando, la esperamos de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que la prometió y Él es el que la cumplirá. Él fue el libertador para el pueblo hebreo, el cual los libertó de la esclavitud en Egipto en el primer éxodo. Él es el libertador de todos los hijos de Dios, el cual nos libertó al morir en la cruz del Calvario y trajo esa liberación espiritual. Y Él es el libertador que nos libertará físicamente en este tiempo final, nos libertará de la muerte física y nos libertará del cuerpo físico, dándonos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y así nos sacará de este reino terrenal físicamente y nos colocará en su reino, físicamente hablando. Y entonces iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero, y luego regresaremos a la tierra después de la cena de la boda del Cordero. Regresaremos a la tierra para comenzar con Cristo el glorioso reino milenial de Cristo, que será un reino físico en el cual Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones, como rey sobre este planeta Tierra, y nosotros como reyes con Jesucristo nuestro Salvador, y como sacerdotes también, y como jueces también. Por lo tanto,
El poder judicial pertenece a Cristo y a su iglesia, a Cristo y a nosotros. Y el poder político de ese reino pertenece a Cristo y a su iglesia, o sea, a Cristo y a nosotros. Y el poder sacerdotal pertenece a Cristo y a nosotros. Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes con él. Cristo es el rey de reyes y señor de señores y nosotros somos reyes con él. Y Cristo es el juez de los cielos y de la tierra y nosotros somos jueces con él. ¿Sí? Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. A todo lo que Cristo es heredero, somos también nosotros herederos. Porque Él nos ha libertado. Porque la verdadera liberación, la verdadera libertad, la da Jesucristo, nuestro Salvador. De Él hemos recibido la liberación espiritual y recibiremos la liberación física también, para ser todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza es el cuerpo físico glorificado. Y así seremos iguales todos a nuestro hermano mayor, nuestro amado Señor Jesucristo, que es el verdadero libertador para todos nosotros. Es Jesucristo nuestro hermano mayor, el que nos ha libertado espiritualmente y el que nos libertará físicamente también, transformando nuestro cuerpo en este tiempo final. Y para los que han partido, y para cualquiera que parta, pero que sea un creyente en Cristo nacido de nuevo, Cristo lo resucitará físicamente en un cuerpo glorificado. Lo libertará de la tumba y lo colocará vivo con un cuerpo glorificado. Mientras tanto, los que ya han partido están en el paraíso en cuerpos angelicales, disfrutando allí en el paraíso, donde no comen ni duermen, porque allí no hay noche. Y por cuanto un espíritu no come, pues allí no comen. Pero le fue dicho al reverendo William Branham cuando los visitó allí en el paraíso, que ellos van a regresar a la tierra, van a tomar cuerpos físicos glorificados, y entonces ellos comerán, porque en el cuerpo glorificado se puede comer, o se puede estar sin comer sin ningún problema. Así es que esa es la clase de cuerpo que Cristo le dará a cada uno de ustedes y a mí también cuando nos libere físicamente. Y eso será a la final trompeta, que es la trompeta del Evangelio del Reino siendo predicado en este tiempo final, juntamente con la predicación del Evangelio de la gracia. Ambas lluvias de enseñanza cayendo sobre la iglesia de Jesucristo a la misma vez. Y ahora hemos visto la verdadera libertad y hemos visto quién es el que da la verdadera libertad. La verdadera libertad la da Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la verdadera libertad, la cual da Jesucristo, nuestro Salvador. Cualquier persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, este es el momento de hacerlo para que sea libertado espiritualmente y obtenga el perdón de sus pecados y Cristo con su sangre lo limpie de todo pecado. Y Cristo le dé su Espíritu Santo y obtenga así el nuevo nacimiento y sea libertado, sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Usted preguntará y deseará Cristo libertarme. Claro que sí. Y usted quiere que Cristo lo liberte, pues levante su mano para que sea señal de que usted recibe a Cristo como su Salvador,
como su libertador, y para que Él perdone sus pecados y lo limpie con su sangre preciosa a usted, y lo justifique, lo deje como si nunca en la vida hubiese pecado, y le dé su Espíritu Santo, y produzca en usted el nuevo nacimiento, para que así entre al reino de Cristo nuestro Salvador, porque Cristo quiere darle vida eterna a usted, quiere salvarlo, quiere sacarlo del reino de las tinieblas y colocarlo en su reino, el reino de luz, de paz, de amor, de felicidad y vida eterna. Por lo tanto, toda persona que desea recibir a Cristo como su Salvador, que nunca antes lo ha hecho, lo puede hacer en esta ocasión. Y toda persona que había recibido a Cristo pero se descarrió, se apartó de Cristo, puede también levantar su mano para ser reconciliado con Cristo, para venir nuevamente a Cristo, para que Cristo tenga misericordia de usted y le perdone y lo restaure en su reino. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín en esta segunda parte para que ore por todas las personas que quieren que Cristo tenga misericordia de usted y perdone sus pecados y lo coloque Cristo a usted en su reino, porque todos queremos estar en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pero Cristo dijo: el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Y como usted quiere entrar al reino de Dios, pues Cristo tiene la forma para que usted entre, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu, recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados y siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Cristo le da su Espíritu Santo y así usted obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Cristo hace todo sencillo para que toda persona pueda entrar al reino de Dios. Por lo tanto, esta es la noche para usted que no ha recibido a Cristo como su Salvador todavía, para recibirlo en esta noche y Cristo colocarlo a usted perdonado de sus pecados, colocarlo en su reino, el reino de Cristo nuestro Salvador, que es el reino de vida eterna para usted y para mí también. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y siga Cristo añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, que están ordenados para vida eterna, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Dejo nuevamente con ustedes al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por toda persona que en esta ocasión levantara su mano para pedir a Cristo que le perdone sus pecados y lo limpie con su sangre de todo pecado. Para eso es que Cristo lo ha traído en esta noche. Fue Cristo en el Espíritu Santo guiándolo a usted para estar aquí en esta noche, porque Cristo quiere limpiarlo a usted con su sangre preciosa. Cristo quiere perdonarlo y quiere darle vida eterna a usted y quiere colocarlo Cristo en su reino, el reino de Cristo nuestro Salvador. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que en esta noche levantarán su mano en señal de que reciben a Cristo como su Salvador.